tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, finalizó la 80ª muestra de la Sociedad Rural Reconquista, una muestra que fue evaluada por los mismos organizadores, por la comisión, por el público también que asistió como brillante, exitosa, tal vez la mejor de los últimos tiempos. Bueno, obviamente la sociedad rural trabaja año a año para ir superándose en lo que propone. Vamos a estar hablando un poquito de esto en el transcurso del programa. Vamos a hablar también del caracol gigante africano, esto que se insinúa como una posible plaga en algunas regiones de nuestro país. Y vamos a estar hablando también de una propuesta que parte del Ministerio de Agricultura de la Nación y el Ministerio de la Producción de la provincia, una propuesta dirigida a productores de distintas categorías, pero básicamente productores que tengan interés en la producción de ovinos para carne. Decía recién que finalizó exitosamente la muestra número 80 de la Sociedad Rural de Reconquista y de alguna manera lo que comenta el señor Carneluti, gerente de la institución, es una síntesis de lo que ellos interpretan ha sido esta 80ª muestra. Muy exitosa, una afluencia de público muy importante que superó o estuvo alrededor de las 70.000 personas, 13.000 escolares, un remate también exitoso donde se vendió prácticamente un 80% de lo que había allí para la venta. La exposición yo creo que la podemos caracterizar como muy buena, tanto arrancando con la visita de los alumnos el día jueves y viernes, donde han pasado por la muestra más de 13.000 chicos, que no es poca cosa, hemos superado prácticamente en un 40% a la muestra del año pasado. Esto habla del interés que año a año va despertando la exposición y el compromiso de los diferentes establecimientos escolares de visitar la muestra, dentro de los cuales sí podemos mencionar la cadena que se han presentado en la primera expo del niño y la ruralidad, donde ha tenido un marco de visitas realmente espléndido. La conformidad por parte de las empresas y la apuesta a redoblar el esfuerzo para la próxima exposición. Así que podemos ya confirmar que la segunda expo del niño y la ruralidad ya está en marcha a partir de esta semana. También tenemos que confirmar de que han pasado más de 70.000 personas en estos días, los 13.000 chicos, las más de 20.000 entradas que se han vendido el día domingo. Esto hace de que realmente la gente siga acompañando, sigue apostando a este evento y, como decimos siempre, la sociedad rural un poco lo que pone es el predio, pone la organización, a los que le debemos realmente a todos los que han trabajado en esta 80 muestra. El resultado está a la vista y el público acompañó. Jorge, ¿tenés presente qué cantidad de expositores hubo este año? Sí, hemos superado los 300. Todavía no hemos hecho la evaluación definitiva en comisión directiva, que va a ser el próximo martes, pero realmente han superado los 300 expositores. También ha culminado el remate el día lunes con muy buena venta. Se han vendido 116 reproductores machos y 30 hembras. Esto con precios relativamente buenos. Prácticamente se superó el 80% de los reproductores que estaban a la venta. También un sincero agradecimiento a todas las empresas que han expuesto sus productos y que vienen trabajando a lo largo del año para mejorar sus stands y estar brindándole lo mejor de cada una de las empresas, de los emprendimientos, al público que nos visita. Organizada por la UTN Delegación Local, por la Universidad Tecnológica Delegación Reconquista, se llevó a cabo hace algunos días una jornada de capacitación en la que se habló, en la que se informó sobre el caracol gigante africano. Esto que fue en algún momento traído
al Brasil como una alternativa alimentaria para la alimentación humana. No funcionó de esta manera. Luego la plaga, el caracol, mejor dicho, que no era plaga en ese momento, se dispersó. Se lo localizó en distintos lugares de Brasil, en otros países de Latinoamérica, y desde el 2007 fue detectado, o en el 2007 mejor dicho, fue detectado en un lugar de Argentina. De esto hablamos con uno de los disertantes de esta jornada, el ingeniero Jorge Orellana. Por lo cual el negocio no era rentable, sumado a que el paladar brasileño no estaba acostumbrado a esta especie, por lo tanto no fue aceptada para el consumo, y esos emprendimientos ilegales se terminaron, digamos, yendo a la quiebra o fundiéndose, por lo cual abandonaron el cultivo, pero abandonaron los ejemplares o los criaderos vivos. Esto estamos hablando del estado sur de Brasil, en el estado más cercano a nuestro país, a Puerto de Iguazú, a Misiones. Esta especie fue liberada naturalmente, se dispersó y a través de la ayuda antrópica, el traslado del hombre, ya sea para utilizarlo como carnada, para utilizarlo como adorno, como mascota, o simplemente por desconocimiento y curiosidad, fue trasladado a diferentes estados de Brasil y actualmente, luego de más de 20 años, llegó a colonizar casi el 90% de todos los estados de ese país. Y siguió su colonización, de nuevo, ayudado por la acción del hombre, en los países de América del Sur, ¿no? En el año 2010, el SENASA detecta la presencia de los caracoles en Puerto Iguazú, Misiones. Luego de un trabajo de campo, un monitoreo, para chequear la información y la situación de esta plaga agrícola, se establece que esta especie africana fue introducida aproximadamente en el año 2007, intencionalmente por medio de pescadores que lo utilizaron como carnada de pesca. Por unos años, año 2010, se volvió una especie muy evidente en la ciudad de Puerto Iguazú y empezó a ser un problema, ¿no? Un problema físico, molesto, por la gran cantidad de ejemplares que había. En ese momento se estableció que el área afectada era de aproximadamente unas 30 hectáreas urbanas en Puerto Iguazú, reitero. Y bueno, se empezaron los trabajos de monitoreo y control y actividades de capacitación. Bueno, de acuerdo a lo que comentaba Jorge, este caracol prefiere los ambientes húmedos con mucha vegetación, aunque también en algunos lugares ha adquirido hábitos urbanos. Y una particularidad, come de todo. Al ser una especie terrestre y de climas tropical y subtropical, la preferencia de estos caracoles hoy en día parece ser las zonas con un poco de ambientes selváticos, ¿sí? O sea, ambientes naturales con mucha vegetación. Pero a nivel mundial esta especie estaba cambiando y toma preferencia por zonas intervenidas por el hombre, las zonas urbanas. En Brasil tenemos los casos más cercanos, ¿no? de presencia o problemas en varios cultivos y cultivos de grandes escalas. Por ejemplo, hablamos de cultivos de soja, de maíz, de girasol y todo tipo de huerta. Obviamente todo lo que esté, cualquier especie hortícola es consumida por el caracol. Y la situación nuestra sería, es una plaga actualmente urbana, tanto en Puerto Iguazú como el segundo foco nuestro, que es en Corrientes, el segundo y actual foco en el que estamos trabajando más intensamente, son zonas urbanas, no son zonas agrícolas. Sin embargo, hay que trabajar en la prevención y el control de esos pequeños focos debido a las características biológicas de la especie, que se multiplica muy rápido, consume todo tipo de vegetales, tanto en las zonas urbanas se alimenta de todo tipo de vegetación ornamental, más residuos orgánicos domiciliarios, revestimientos de pintura en paredes, cemento de las paredes. Este caracol, por su aspecto y por su coloración, por ahí se confunde con otras especies nativas que son inofensivas. Jorge de alguna manera lo describe como para una eventual denuncia si alguien se tropieza por ahí con uno de estos ejemplares. Con el sistema de alerta que tenemos en cuanto a denuncias de sospechas, tanto de productores, de vecinos de zonas urbanas
o de agentes de otros organismos, es la confusión grande que hay en cuanto a caracoles nativos con esta especie exótica. Se confunden en principal por el tamaño que tienen. El tamaño corporal de Acatina fúlica o caracol gigante africano es muy variable. Los huevos llegan a medir medio centímetro de diámetro, o sea, es algo muy chiquito. Y los juveniles obviamente tienen desde medio centímetro hasta ejemplares de adultos que llegan a 15 centímetros. 15 centímetros de largo, medidos de una punta a la otra, ¿no? El folleto, ¿eh? Yo te voy a mostrar, para mostrar cómo se mide el tamaño, digamos. El tamaño de un caracol africano se mide desde el ápice, que es la parte puntiaguda de la conchilla, hasta la zona cercana a donde termina la columna interna que tiene el caracol. Los tamaños máximos encontrados en Argentina son de 15 centímetros en la ciudad de Puerto Iguazú. ¿Sí? La bibliografía internacional establece o indica que esta especie puede crecer hasta 20 centímetros de largo. Pasamos a otro tema, ley ovina, una oportunidad que aparece como muy interesante para quienes tengan interés en esta actividad. Propone dos líneas de beneficios. Por un lado, créditos, por otro lado, subsidio para diferentes categorías de productores. Y lo explica la contadora Miriam Zarza, del Ministerio de Agricultura de la Nación. La idea es de trabajo coordinado entre provincia, nación, comunas, municipios, para la llegada del productor de todo lo que sea, todos los beneficios que aporta esta ley de fomento de la actividad ovina. Es una ley nacional donde cada provincia que quiera hacer uso de esta ley hace una adhesión a esta ley. Entonces, la provincia de Santa Fe se adhirió, se conforma una comisión provincial, una web, una unidad ejecutora provincial, y dentro de esa web, ahí donde se reciben los proyectos, hay una evaluación previa de proyectos que luego se elevan a la nación, que es quien en definitiva aprueba, rechaza u observa los proyectos. Bien, esta ley yo siempre digo que es una herramienta que se le brinda al productor para incrementar o para reactivar lo que es la producción ovina. Consta de dos líneas básicas de beneficios, que una es aportes reintegrables, que serían los créditos, y la otra es aportes no reintegrables, que serían los subsidios. Para ambos beneficios los requisitos son muy accesibles, son fotocopia de documento, CUIL o CUIT en el caso de créditos, RENSPA, boleto de señal, los datos del campo, acreditar la tenencia del campo. En cuanto a los créditos, serían los aportes reintegrables, es muy importante aclarar que son a valor nominal, es decir, no tienen interés, ni actualización, ni ajuste de ningún tipo. Tienen 2 años de gracia, contados a partir del momento en que se aprueban estos beneficios, y después son 5 cuotas anuales. Estamos hablando de un crédito de un plazo total de 7 años a valor nominal, ¿sí? Eso es lo interesante, y por eso se llama una ley de fomento de la actividad ovina. O sea, no se busca recaudar, sino más bien incentivar la producción. Está destinada a productores ovinos. Cuando decimos productores ovinos, son aquellos que cuentan con un stock ovino ya en la actualidad, y aquellos que se quieran iniciar en la actividad. Es decir, aquel que quiera acceder a estos beneficios no necesariamente debe contar hoy con ovejas, sino que tenga la intención de iniciarse, ¿sí? Se puede iniciar ¿cómo? A través de una solicitud de pedido de compra de vientres, por ejemplo. Hablamos también con Miriam de los montos y beneficios que se propone a partir de esta ley. No hay montos ni mínimos ni máximos, todo depende del tipo de producción, del tipo de productor. Esto está destinado tanto a pequeños, medianos y grandes productores. Incluye estos beneficios, son tanto para compra de vientres, reproductores machos, como para infraestructura. Cuando hablamos del productor, siempre la consulta es ¿cuánto puedo pedir?
yo siempre les digo, bueno, hagamos un ejemplo práctico. Lo que nosotros pidamos tiene que estar respaldado con nuestro capital ovino. Es decir, un productor que cuenta con 2 ovejas tiene que respaldar su crédito con esas 2 ovejas. Es decir, es muy difícil que a un productor con esa cantidad se le otorgue un crédito para una perforación, por ejemplo. Para lo que es pequeños productores, recomendamos los subsidios que están destinados por lineamientos ya establecidos en el manual operativo de ley ovina. Recomendamos agruparse. Estos subsidios están destinados a grupos de pequeños productores. No productores individuales. No productores individuales, es grupo de pequeños productores de agricultura familiar, es decir, que vivan en el campo, que sea una actividad de subsistencia, que estén en la informalidad. Entonces, no necesariamente en esos grupos tienen que tener una personería jurídica, sino tiene que estar avalado por algún tipo de institución, sea INTA, sea Ministerio de Producción, sea SENASA. O sea, no tiene que tener una inscripción el grupo de pequeños productores. Y justamente estamos hablando, o sea, nosotros pensamos que el lineamiento de estos beneficios para pequeños productores es de mayor utilidad que no un trabajo individual. O sea, el trabajo grupal, ¿a qué se refiere? Se juntan 10 productores, 10 pequeños productores con 2 ovejas cada uno, y es más interesante hacer una compra de un carnero grupal que sea de uso rotativo que no un carnero para cada uno, a donde vemos que hay una capacidad reproductiva ociosa, digamos. Si vamos en cuanto a vigencia de la ley, es una ley que estuvo vigente por 10 años y su vencimiento operó en el 2011 y se vuelve a renovar por 10 años más. Y no hay un límite para la presentación de proyectos, no hay un plazo, digamos. Esto es durante todo el año, en cualquier época del año, el productor que esté interesado acerca su proyecto. ¿Sí? Y eso se presenta a la Comisión Provincial, como dije antes, que le evalúa para elevarlo a la Comisión Nacional. El que elabora el proyecto es un técnico profesional, sea veterinario o un ingeniero agrónomo, que avala sería el pedido del proyecto y asesora, asiste al productor. Nosotros recomendamos que en esta primera instancia, como estamos arrancando lo que es la elaboración de proyecto, en la parte sobre todo en lo que es zona norte de la provincia, recomendamos que si se quieren acercar a la delegación del Ministerio de Producción de la provincia, nos van a encontrar a nosotros, lo guiamos con algún técnico, o asesoramos nosotros directamente, porque como estamos arrancando con esto, también estamos sin profesionales habilitados para la elaboración de proyectos. Así que mientras todo esto se vaya haciendo, no pretendemos demorar al productor, sino, bueno, encararlo personalmente a los proyectos. La cría ovina obviamente no tiene una larga tradición en nuestra zona, por diferentes razones, por cuestiones culturales, porque no hay personal especializado, porque no hay industrias cercanas que se ocupen de agregarle valor a esta producción. De todas maneras, lo que se está proponiendo en este momento es otra cosa, no es la oveja de lana, sino un animal cuya producción está centrada básicamente en la carne. Esta es la gran diferencia y por ahí lo que puede llegar a facilitar de alguna manera las cosas. Con la alternativa productiva que le estamos proponiendo a los productores de deslanar los rodeos, con 2 especies que estamos proponiéndoles, las F1, o sea, las hijas o los hijos que vengan de esas cruzas, salen deslanados. Sin nada de lana. Con un cachito de lana en invierno en la grupa y en el lomo acá, pero un poquito de lana, una lanillita, que con el verano se borra, queda como pelo, de pelo. Pero ocurre un fenómeno más importante que ese. Ese es, fenotípicamente, vos lo veis, está contento, no tengo que
que andar haciendo la esquila. Eso ya es importantísimo y lindo. Ya me respeta el eléctrico, ¿no es cierto? Eso para las zonas agrícolas es espectacular. Eso solo ya justificaría el tener esta especie para deslanar rodeo. Pero lo más lindo viene por dentro, como generalmente ocurre. ¿Por qué? Porque por dentro, como la oveja no necesita producir lanolina, o sea, grasa, para proteger la lana, no la necesita porque no tiene lana, entonces deja de tener función la grasa y en esta oveja ya la fábrica de grasa no la tienen. Entonces son carne más magra. Son carnes tendiendo a magra y depende de las cruzas que hagamos van a ser magras total. Entonces, teniendo carnes rojas y magras. Es importante la revolución que estamos por producir en la zona norte con carnes rojas y magras. La gente que está buscando carnes sanas y que yo, bueno, la va a tener con la oveja magra y rojas. Los cortes que estamos proponiendo ya los van a conocer, a corto plazo lo van a conocer, si bien no van a conocer la oveja, no vamos a carnear todavía, no vamos a obtener esa carne para ofertarla al público, porque las primeras producciones se van a guardar todas, machos y hembras, las de la nada. ¿No hay en este momento en la zona como para que se puedan ver todavía? Ejemplares sí hay, pero no hay para carnear. Al tratarse de un animal para carne, nos decía el ingeniero García, tiene un manejo muy parecido, muy similar, o todo lo que uno ha aprendido en relación a la producción bovina sirve en este caso para la producción ovina. Y también nos comentaba García que desde aquí a cuando comience a verse el producto terminado, digamos, el animal puesto ya a faena, van a transcurrir aproximadamente 2 años. Claro, lo que nosotros queremos es que la gente lo conozca comiéndola, pero lamentablemente vamos a tener que esperar capaz que 2 años todavía. Porque las pocas que van a ver o las que se están deslanando, nadie las va a comer. Las ovejas deslanadas van para los futuros rodeos. Claro. Y los machitos van para entrar a trabajar en otros rodeos. Y una vez puestos ya de lleno en esta producción, ¿cuál es el ciclo de la oveja? Digamos, ¿cuánto tiempo hace falta para que esté en condiciones de faena? Bueno, el ciclo de la oveja total son 9 meses. Escuchen esto. Un ciclo de un bovino, una vaca, 9 meses está preñada para tener un ternero. 6 meses más después de nacido para tener 160, 240 kilos de ese ternero. Depende de la tecnología que le pongamos post-destete, digamos. Con la oveja tenemos 5 meses de preñez, 2 meses más para lactar esos corderitos y 2 meses para recría y engorde. O sea que en 9 meses, cuando en el bovino estamos teniendo un ternero, en la oveja podemos tener 1 o 2, haciéndole alguna pequeña trampita por ahí, algún frusen, tenemos 2 corderitos por oveja. ¿Y ya en condiciones de faena? Condiciones de faena, después de nacido, 4 o 5 meses. Depende de la comida que le demos. A los 5 meses podemos estar matando. Por eso, en el tiempo que la vaca gesta, esto estamos para vender ya. ¿Qué es lo que se propone para alimentación, por ejemplo? Bueno, las ovejas, los ovinos en general, nosotros acá en la zona somos productores de vaca, bovinos, ¿no es cierto? Pero los ovinos son vaquitas en chiquititos, son rumiantes, comen exactamente lo mismo que la vaca, comen en distintos niveles, por ahí las ovejas comen un poquito más bajo, en el tapiz más abajo, pero porque necesitan un 2% más de proteína. Y ellas, las ovejas, instintivamente saben que los pastos más verdes y más chiquitos, los que van de estar más abajo, tienen más proteína. Necesita la oveja un 2% más de proteína que los bovinos. Por eso es que come pasto más verde. El verde... Pero además la propuesta para aligerar un poco el ciclo y sí, es suplementar un poquitito. Es suplementar un poquitito, un mes y medio. ¿El nivel de conversión, Mariano? 5 a 1. 5 a 1. Contra 8, 9 a 1. Es mucho la diferencia. Pero un poquito más que el cerdo. Pero ¿cuánto más? La primera etapa de esta propuesta habla solamente de la producción de carne.
No obstante, la oveja tiene también otros subproductos muy importantes, como es, por ejemplo, el cuero, y es un cuero de alta calidad el que se puede lograr. Bueno, otra cosa que nos decía el ingeniero García es la facilidad, de alguna manera, que hay para encarar esta producción, porque exige muy pocas instalaciones, muy pocas, y de muy poco costo además. Corrales, algunos encierros para comida, unos corrales, algunos techos para, algunos tingladitos para protección de la producción, sobre todo la cría, y 50, 100 hectáreas y terminó la historia. En 50, 100 hectáreas podemos llegar, en 100 hectáreas podemos tener 600 ovejas. 600 ovejas. Suplementando un poquito. Suplementando con poquito de semilla de algodón por la proteína, pero donde entra un bovino, entran 6 ovejas. Nosotros le estamos proponiendo, vemos que los rodeos de bovinos se nos vinieron abajo, muchos productores tienen capacidad de tener y por costo por ahí no llegamos, o porque la mano de obra nos está saliendo caro con el bovino, porque dicen, bueno, yo estoy pagando una mano de obra, pero me está saliendo caro, yo tengo poca. Bueno, nosotros le estamos dando la oportunidad de agregar a su rodeo de bovinos ovejas, y con la misma mano de obra, y bueno, es para charlar, pero no compiten, sino que se complementan espectacularmente. Y estamos hablando de carne roja, con mercados asegurados. Bueno, interesante esta propuesta del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Agricultura. Ojalá podamos volver y profundizar un poquito sobre este tema. De todas maneras, las personas que quieran información pueden acercarse a la oficina del Ministerio de la Producción, Delegación Reconquista, y hablar allí con el ingeniero Mariano García, y él les va a dar mucho más detalle de lo que pudimos brindarles hoy a través de este breve espacio. Muchas gracias a toda la gente que ha participado de este programa, y muchas gracias muy especialmente al señor Ernesto Tibiroli, que nos facilitó algunas imágenes que ilustraron nuestra nota sobre la Sociedad Rural de Reconquista. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias por acompañarnos.